venía en viaje ahí, voy a pedir el teléfono de alguno como para tener un contacto, por las dudas, pues les quería avisar que venía en viaje para que se quedaran tranquilos. Y también pedirles disculpas porque hubo una que yo me confundí de cronograma, porque estoy con varias áreas, y decirles que no se preocupen porque las vamos a unar a uno de los teóricos, si no es el siguiente es el otro. El día que más corto era el teórico, ahí me echamos los dos temas, que es el de infecciones respiratorias, para que no sea tampoco tan burnout. Así que bueno, esta es, digamos, una guía de lectura o de qué es lo que nosotros consideramos importante de esta guía. Está basada en la última actualización que tenemos, que es la de la SADI, que está colgada en el aula. De hecho, hoy tomamos un final y las preguntas salieron de esta guía. Y tiene todas las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Está todo. Por ahí yo ahora, repasando para prepararles esta clase, porque la hice de cero, digamos, habiendo una guía 2025, me parece como que ya seguir leyendo bibliografía pasada. ¿Las tapo? ¿Alguna de ustedes las tapo? Nosotros, como siempre les digo, las preguntas las tomamos a lo que apuntamos en los teóricos, ¿sí? Pero bueno, la guía es parte de la bibliografía. Yo por una cuestión pedagógica, de que normalmente de cada tema hacemos una clase, y acá tiene que meter 5 temas en una clase, es que tengo que priorizar qué es lo que para mí, sí o sí, tienen que saber, digamos, y ya van a ver por qué no, pues son cuestiones claves. Después me pasó que leyéndola repasamos mucho lo que vimos, ¿se acuerdan en el teórico de infección urinaria? Epididimitis, orquitis, todo eso está en esta guía también, pero nosotros ya lo tenemos actualizado de la otra temática. Entonces ahora vamos un poco más definiendo esta área, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. ¿Sí? Lo mismo de la otra vez, chicos. Si hay algo en el medio, si yo paso muy rápido en una filmina o tienen una duda, levantar la mano y la discutimos por ahí antes de avanzar, ¿sí? Yo no tengo problema. Para los chicos online. La tienen clarísima, chicos. La tecnología ustedes. Bien. Bueno, esto me parece que ustedes ya lo sabían, y si no, en la guía está obviamente, pero bueno, cuando uno habla de leyes que tienen que ver con derechos de salud sexual y reproductiva, como que son tomos larguísimos. Entonces esto me pareció interesante, que toma la guía de el decálogo, digamos, cuáles son los puntos claves de la ley, porque todos sabemos que es una ley, pero después no sabemos qué alcance tiene, o no sabemos si hay cosas que nos parecen que corresponden porque sí o porque están escritas. Entonces me parecía importante porque, resumidamente, cuáles son los aspectos que aporta esta ley, que en este contexto tampoco sabemos si se continúa o no, porque la verdad es que se está retrocediendo muchísimo en leyes que garantizaban determinados derechos, que a priori uno diría no la cuestionaríamos, y sin embargo se están cuestionando y se están dando de baja. Ya pasó con el programa Remediar, entre otras cuestiones, pero justo el Remediar es lo más reciente que tenemos. Así que bueno, lo que establece esta ley, que a mí me parece interesante, es esto del acceso universal y gratuito a todas las herramientas de prevención combinada en los 3 subsistemas. Porque esto también es importante que lo sepamos. Nosotros creemos que por ahí en el público es la obligación de garantizar los testeos, de garantizar los métodos, de garantizar los tratamientos. La ley alcanza los 3 subsectores del, digamos, del sistema de salud argentino, ¿sí? También el privado debería garantizarlo, y también la seguridad social, que son las obras sociales, deberían garantizarlo. Eso me parece interesante porque la mayoría de las veces hablamos de a qué hospital voy, a qué salita voy. Bueno, deberíamos poder ir con cualquiera de los 3 subsistemas y tenerlo garantizado. Bueno, de eso se desprende lo que sigue después: el acceso gratuito y universal a la atención psicológica en las personas con VIH en todos los subsistemas, derecho de los usuarios y usuarias a no declarar su diagnóstico o su estado de infección. Esto por ahí está más orientado a VIH, que es dentro de esta guía, como el capitulazo, ¿no? No es el tema de hoy, pero bueno, por eso está un poco más orientado a eso. Prohibición de la oferta y realización de la prueba de VIH en el ámbito prelaboral o laboral, ¿sí? No es normal que nos lo pidan para entrar a algún laburo o algo. Y bueno, de alguna forma, esto se trata, esta guía, como de disminuir esa barrera que es el estigma muchas veces que evita a la gente llegar hasta los
diferentes espacios, ¿no? Sea laboral, sea de salud, sea universitario, etc. Bueno, derecho a que se favorezca el parto vaginal en personas gestantes, que ustedes saben que hay criterios, no es que todos van a cesárea o todo se programa, ¿sí? Sino que hay criterios y entonces darle valor al criterio que permite que una persona viviendo con VIH pueda tener un parto natural, es importante que lo sepamos, que lo fomentemos, que lo acompañemos, ¿sí? El derecho de todo niño o niña recién nacido de una persona con capacidad de gestar con VIH a acceder sucedáneamente a la leche materna o a la leche de vaca según edad de forma gratuita hasta los 18 meses de vida. Ustedes saben que para la lactancia también hay criterios, antes se contraindicaba y ahora no, eso también es importante. Bueno, la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS deberán estar acompañadas con el asesoramiento pre y post-test, ¿sí? Eso también. Debería haber un acompañamiento pre y post-test. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algún testeo o algún acompañamiento, antes de ingresar a la sala donde efectivamente se hace concretamente la toma de muestra para la prueba, tiene que haber un espacio de escucha, de orientación, para ver si realmente es voluntario o no es voluntario, y después, en el momento del resultado, lo mismo. Eso a veces no se ve en todos los lados, ¿sí? No quiero aburrir con esto, pero me parece importante ponerlo. Que se creen programas, ¿sí? Para la transición del uso de personas pediátricas a adultas, el derecho a las jubilaciones especiales, eso también ahora está ahí en boga, para las personas que viven con HIV, y las personas con situación de vulnerabilidad social, nacionalizadas, nativas de Argentina, nacionalizadas de al menos 5 años en el país, tienen derecho a una pensión contributiva de alcance nacional, que corresponde al 70% del valor de la jubilación. La jubilación mínima, 70%. Bueno, esto es puntos claves en el abordaje de una persona con sospecha de ITS, que son comunes a todos. Digo, esto, me gustó esta guía para que no nos enloquezcamos en el sentido de pensar cada cuadro por separado, sino que es muchas veces lo mismo, similar, o en este interrogatorio me sirve para los diagnósticos y los tratamientos y los seguimientos de todas las patologías que ahora vamos a ver. ¿Sí? Bueno, esto está así como está en la guía, la verdad que yo lo único que hice fue por ahí sintetizar, pero bueno, de nuevo invito a que esto se profundice específicamente en esta guía, en donde está específicamente todo, ¿sí? Donde es importante establecer básicamente los factores de riesgo de las personas a determinadas enfermedades de transmisión sexual. Ahora vamos a ver igual que para cada enfermedad hay factores de riesgo, pero que si uno los ahonda, es un mismo interrogatorio en donde van a emerger o no todos los factores de riesgo, ¿sí? Básicamente tiene que ver con la relación sexual no protegida, ¿sí? Con la frecuencia de las mismas, con el número de parejas, con los padecimientos previos, como hablamos con la infección urinaria, ¿se acuerdan que si ya tenía casos previos ya dividíamos las aguas? Bueno, acá es igual, por ahí la persona, hay cuestiones que son muy de índole personal o de pudor, hay personas que pueden hablar normalmente, otras personas que no, entonces muchas veces preguntando si en alguna oportunidad esto ya le pasó, nos divide también las aguas. No es lo mismo un primer episodio de uretritis que alguien que te diga sí, tengo 3 tratamientos, no es lo mismo un primer tratamiento de sífilis que alguien que nos diga sí, yo ya en otra oportunidad recibí una penicilina. Entonces, eso es importante indagarlo de entrada. El tema de las parejas sexuales, porque también es importante saber cuáles fueron, y después cuando tratemos individualmente a la persona que viene a tratarse, es, digamos, de práctica necesaria, lo vamos a ver, poder aconsejar el tratamiento a sus parejas, y parejas, ¿sí? Las que identifiquen. Bien. Bueno, esto son las prácticas sexuales, por ahí informarse sobre los sitios de exposición y las prácticas sexuales específicas. Ustedes saben que hay prácticas sexuales que predisponen a un determinado tipo de infección y otras que a otro, ¿sí? Entonces también cuando uno tiene que elaborar un cuadro, esto es importante, ¿sí? El consumo asociado de sustancias también es importante. Y qué tipo de consumo y qué vía de consumo también es importante, porque también no olvidemos que tenemos que nosotros, cuando hacemos el interrogatorio, el abordaje de una infección de transmisión sexual, pensar en todas, ¿sí? Esto nosotros lo sabemos porque, bueno, ahora vamos a repasar esto de la relación sexual no protegida, la profilaxis por exposición, ¿sí? Bueno, ahí está todo bien. Fíjense ese punto que también lo preguntamos, el tema de las vacunaciones, al menos de HPV, porque tenemos algunas infecciones de transmisión sexual inmunoprevenibles. Entonces eso es importante también preguntarlo, porque bueno, también nos divide las aguas. Hay lesiones muy similares,
entre el VIH, el virus del papiloma humano y la sífilis. Si estamos vacunados, no estamos vacunados, nos detienen. Bien, bueno, la prevención del embarazo no intencional, la guía hace énfasis en esto integral, que no es que solo la relación sexual no protegida me va a traer infecciones de transmisión sexual, también me puede generar el embarazo y tener en cuenta si eso es un estado deseado o no deseado, si la consejería, además de la profilaxis post-exposición, tiene que agregar un anticonceptivo de emergencia. Esto es importante, chicos, porque hoy, por ejemplo, en el examen, no sé si hay alguien de hoy en la mañana, no, porque los que aprobaron no vienen más, y los que desaprobaron, capaz que. Pero bueno, surgió, por ejemplo, en uno de los casos clínicos fue una acción de foco. Entonces, los chicos que la pusieron mal, por suerte, el 80% lo puso bien, pero bueno, hubo un 20% que estaba ahí como muy reactivo. Era un caso de un caso sospechoso no, de un caso de varicela y las acciones de foco. Entonces, dentro de esas acciones de foco, ellos estaban pensando solo en varicela. Y había un menor de edad que no tenía la vacuna de sarampión y había que poner la triple viral, y eso no, obviamente el 60% lo marcó, pero hubo un grupo que no. Entonces el planteo era, pero ¿cómo si yo voy por varicela? No, o sea, vos vas a una casa por varicela, tirás una libreta y faltan vacunas, digo, para que también ampliemos un poco la mirada. Acá lo mismo, o sea, es una relación sexual no protegida. Me puede dar una infección, sí, pero me puede dar un embarazo también. Y ahí digamos que ampliar un poco ahí la mirada. Porque a veces las preguntas que nosotros armamos, sobre todo para los finales, no son tan sencillas, digamos, hay que pensarlas un poco. Si uno estudia y tiene la teoría, digo, el 70% las puso bien. Pero bueno, digo, a mí me genera eso de, tal vez nos enfocamos en enfermedad por enfermedad, y la verdad es que las personas no son así, pero ojalá. La mayoría de las cosas tienen cosas en simultáneo. Bien. Bueno, el primer tema es la uretritis, ¿sí? La uretritis, ustedes saben que su nombre le indica, la inflamación de la uretra, que se acompaña en este sentido bastante parecido con la infección urinaria, nada más que el dolor no está asociado a la micción, ¿sí? Y digamos, lo más común o lo más evidente, por lo que más nos va a consultar la gente, es por la descarga de secreciones purulentas por uretra, ¿sí? En el caso del hombre o de las personas con pene, es clásico porque se observa. En el caso de la mujer, muchas veces lo confunden con flujo y después hay que hacer como una inspección un poco más, digamos, más precisa para poder ver si el flujo o es la descarga por la uretra, ¿sí? Les puse las diferencias que podía ser de etiología infecciosa, que es como la mayoría, y por eso lo vamos a abordar en esta área, pero no se olviden que también puede ser traumática o autoinmune, ¿sí? Traumática puede ser por alimentación, ¿sí? Como vimos la otra vez, tener una sonda colocada mucho tiempo, tener una maniobra invasiva, ¿sí? Pero bueno, lejos, las más frecuentes son las infecciosas, ¿sí? De la uretritis. Los factores de riesgo para uretritis, edad temprana, esto tiene que ver con edad en donde se inician y se sostienen las relaciones sexuales no protegidas y múltiples parejas sexuales. Esos son los factores de riesgo más importantes que se identifican para la uretritis, ¿sí? Clínicamente, inflamación uretral, puede haber disuria, recuerden que en el caso de los hombres es como el mismo conducto, entonces puede haber durante. En el caso de las mujeres puede arder luego, ¿sí? Bueno, como cuando hablábamos de las leucorreas en la mujer, que por ahí algunas vulvovaginitis pueden asociarse a disuria por inflamación, ¿no es cierto? Después, por eso es tan importante tener en cuenta cómo son los mecanismos para pensar el interrogatorio, para dividir las aguas, ¿sí? Bueno, la descarga uretral mucosa, mucopurulenta, es el síntoma generalmente más frecuente. Y esto es importante también, que de acuerdo con la etiología, hay algunos casos que está la uretritis y que no tenemos la descarga. Puede no estar presente. No nos va a hablar de las etiologías clásicas, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero puede no estar presente. Bueno, y ahí, siempre que ustedes ven uretritis, les va a sonar, si lo han leído o no lo han leído, guanocóxica y no guanocóxica, ¿sí? Por eso, ustedes saben, lejos, la más frecuente es la Neisseria gonorrhoeae, pero puede pasar que haya otros tipos, y por eso es la división siempre en gonocóxica y no gonocóxica. ¿Cuáles son los otros más frecuentes dentro de la no gonocóxica? La clamidia trachomatis y el micoplasma genital.
Y esto hago un paréntesis porque no era tema de hoy, pero es lo mismo que sucede en la cervicitis. Cuando veamos el gineco, no sé, a mí no me toca darlas, pero bueno, alguien se las va a dar del servicio tocogineco, con la cervicitis pasa lo mismo, ¿sí? En el caso de la mujer. Gonocóxicas y no gonocóxicas, ¿sí? Y también tiene su implicancia y su clínica similar. Generalmente la gonocóxica es la que tiene la descarga purulenta, ¿sí? A grandes rasgos. Y las otras son las que son más insidiosas, las que las empiezo a pensar más por descarte, y que no son tampoco tan fáciles de captar. Después tenemos el ureaplasma urealítico, la tricomona vaginalis, que eso es mucho menos frecuencia que las dos primeras. La Neisseria meningitidis, que es el mismo coco en cadena que genera la pneumocefalitis, tampoco no es tan frecuente. El herpes simple, que lo vamos a ver después a continuación, que tampoco es tan frecuente para la uretritis. Adenovirus, enterobacterias y hemofilus microbianos, ¿sí? Están descritas, están en la guía. Sepan que son las dos primeras las más frecuentes y que también sucede lo mismo cuando veamos cervicitis en la mujer. El periodo de incubación de la uretritis no gonocóxica es de 2 a 7 días. Generalmente, y en mi experiencia, gonocóxica. Y en mi experiencia, las personas que vienen con la uretritis no gonocóxica tienen asociada en la relación sexual no protegida. O sea, ellos vienen porque asocian, tuve determinado evento sin protección y tengo la descarga purulenta o la secreción purulenta, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, en las otras no, las otras más insidiosas, ustedes saben los micoplasmas y las clamidias, que dan un poquito más de vuelta porque también están como en el medio entre lo bacteriano y lo viral, tiene otra fisiopatología también. La infección. Bueno, en hombres suele presentarse con descarga uretral mucopurulenta de intensidad variable asociada a prurito, dolor o ardor miccional. La infección es asintomática e infrecuente en estos casos, ¿sí? La secreción puede estar presente sin otro síntoma acompañante. Eso es muy común. No les duele nada, no les molesta nada, pero tienen una descarga purulenta y eso es lo que asusta o lo que motiva la consulta. Esto es importante porque cuando veamos, por ejemplo, herpes, otras de las infecciones que vienen a continuación, generalmente, tanto en el pene como en la vulva, hay lesiones asociadas a que haya descarga, no haya descarga, ¿sí? En este caso, simplemente puede ser esta descarga purulenta que llama la atención, ¿sí? En mujeres el compromiso del tracto genitourinario puede ser poco sintomático o directamente asintomático. Esto es lo de la cervicitis, que muchas veces en un PAP o en una colp o en un cultivo detectamos estos gérmenes y la mujer capaz que nunca tiene un síntoma. Esto es muy común de ver, se pide un flujo, por ejemplo, pensando en una tricomona y viene una clamidia. Bueno, tiene que ver con que la mayoría de las veces es asintomático. Pero, bueno, estoy spoileando cervicitis, ojo, que son los gérmenes que más alteraciones orgánicas da ascendentes. Pues se asocian a abortos espontáneos, a embarazos ectópicos, porque siguen inflamando todas las estructuras superiores, trompas. Por eso digo, es asintomática del cuello para afuera, pero el cuello para adentro, por eso son endocervicales y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el PAP, recuerdan, en la toma endocervical, porque nos da muchísima más información, no solo para epitelio y para enfermedades oncológicas, sino también para infecciones. ¿Sí? La cervicitis puede presentarse concomitantemente con exudado vaginal y manifestarse con aumento del flujo, dolor hipogástrico. No les spoileo que ahora vamos a ver también EPI en esta clase. No recuerdo en el orden, pero también tenemos EPI, así que también ahí lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, los factores de riesgo para la infección gonocóxica, esto es importante. Fíjense que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Sí? Cuando hay otras infecciones que es al revés. ¿Sí? Aunque las secuelas serias, esto que les estoy diciendo, son patrimonio más de mujeres que de hombres. Como son, por ejemplo, la esterilidad, que generalmente puede dar salpingitis, que también son silenciosas y que cicatrizan y después la mujer no queda embarazada o queda embarazada en otro lugar y tenemos los embarazos ectópicos a repetición y tiene que ver muchas veces con esto. O la enfermedad pélvica inflamatoria, que la vamos a ver a continuación y que es uno de los agentes causales en la mujer de enfermedad pélvica inflamatoria también. El gonococo. Bueno, el inicio temprano de las relaciones sexuales, lo dijimos al principio, las múltiples parejas sexuales, el bajo nivel socioeconómico, el uso del dispositivo intrauterino, porque esto es muy común y es muy también preguntado, tengo un DIU, lo saco, no lo saco, estoy con la infección, bueno, eso ahora lo vamos a retomar en EPI también. Bueno,
EPI directamente, ya con infección ascendente, que sí tenemos un poco extraño, siempre está esa duda. Y el uso constante de métodos de protección de barrera. Fíjense, eso también. Bueno, la uretritis no gonocóxica, esa sería la gonocóxica, ahora vamos a retomar el tratamiento. La uretritis no gonocóxica, como habíamos hablado, teníamos un listado muy largo de agentes causales, pero lejos la clamidia y el micoplasma eran los dos más frecuentes de la no gonocóxica. La clamidia trachomatis es el agente más frecuente, después le sigue el micoplasma genitalis, y después tenemos el ureaplasma urearítico, que la verdad que lo vemos bastante seguido, la tricomona que lo vemos bastante seguido, pero no asociados a uretritis, sino asociados a vulvovaginitis. Y acuérdense que por eso, recuerden que la tricomona lo tratábamos en la pareja, para que empiecen a asociar así todo esto, tiene que ver con lo mismo. No da síntomas, pero se puede dar una uretritis. El herpes simplex es, bueno, el menos frecuente, es el menos frecuente en realidad, el herpes, lo puse a propósito porque después viene, pero bueno, se asocia a otras cuestiones, no a la uretritis, ¿sí? Pero bueno, el tema es que la secreción uretral es menos frecuente, pero tiene más estado de afectación. El herpes, como lo vamos a ver más adelante, nos va a dar adenopatías inguinales, nos puede dar dolores crónicos que no tienen nada que ver. Si es que el herpes muchas veces hace su digamos, clínica florida, donde nadie duda que es un herpes, podemos hacer un diagnóstico diferencial con 2 o 3 cosas, pero no tenemos duda a que cuando directamente queda latente y tiene otras manifestaciones, no clásicas, pero sigue estando. El diagnóstico, ¿sí? El estándar de oro es ver el germen, ¿no es cierto? Esto para que ustedes lo sepan, va a ser similar en herpes. Bueno, en gonocox, en enfermedad gonocóxica, porque es la uretritis gonocóxica, y en EPI cuando tenemos exudado. Muchas veces el diagnóstico de EPI es clínico y se empieza a actuar en relación a las clínicas. No voy a adelantar. ¿Sí? Pero bueno, la identificación del agente causal por medio de tinción Gram en un extendido, ¿sí? Ver la varicela de gonorrea es claro, ¿ve? Más la detección de ácidos nucleicos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el PCR, que ahí es el NAS, ¿sí? ¿En dónde? En una muestra de exudado uretral, ¿sí? Acuérdense que también eso es algo que, a lo que apunta mucho esta guía es que toda la consulta sea en un consultorio ambulatorio, tanto la mujer como en el hombre, podamos hacer la toma de muestra, podamos hacer todo en el lugar. A veces se puede, a veces no, y la muestra de uretra tiene que tener una, digamos, no es que, sobre todo en el hombre, que genera bastante molestia o incomodidad, no es tan sencillo, ¿sí? O sea que se puede derivar a un laboratorio o a alguna consultoría de microbiología, pero iría con la indicación, ¿sí? Y en el mismo exudado se buscan todos los gérmenes. Obviamente que nosotros hacemos diagnóstico en función de lo que se encuentra, pero no es que es otra muestra para diferentes eh, tratamientos. Bueno, esta guía habla de un manejo sindrómico. ¿Se acuerdan cuando vimos, esta clase vos yo se las dejo, chicos, lo tiene alguien, ya alguien la tiene ahí en un pendrive? Pues yo digo, es un abstracto de esa guía, porque la guía tiene 300 hojas para que no se mareen. Pero los temas que damos, está bueno que ustedes después los retomen, los relean, porque hasta da ejemplos. Pero esto del manejo sindrómico, como vimos en su momento lo de los criterios Centor, que uno puede ir tomando decisiones. Yo tengo hoy a alguien con una secreción, una descarga pública, mucho dolor, mucha sintomatología, y más allá de que le voy a tomar una muestra antes de dar el antibiótico, lo que fuera, voy a tomar conducta. Voy a esperar 5 o 6 días que saca la muestra, que viene el resultado, así. Dependiendo la clínica que nosotros tenemos y los signos y síntomas que vemos, que sería la clínica, pero bueno, además es lo que objetivamos, hay una descarga, lo que fuera, estamos, digamos, avalados por estas guías a empezar a tratar, ¿sí? Así que bueno, fíjense que no es ni gonocóxico ni no gonocóxico, es el manejo sindrómico de la uretritis, ¿sí? En donde, ¿qué voy a usar de elección? Bueno, para gonocóxico y para no gonocóxico, eso es lo que tiene, es un combinado, ¿sí? Vamos a dar de elección la ceftriaxona y la doxiciclina, ¿sí? Recuerden que la doxiciclina también se utiliza como un mecanismo, también eso lo tomamos ahí en el examen final, en una profilaxis posexposición, en una relación sexual no protegida, la doxiciclina la incorporamos también. De hecho, hay guías, esta y otras posteriores, que hablan solo de la doxiciclina, porque cubre tantos gérmenes que, como para empezar por algo, no sé si lo vieron, que el doxipet, que es la doxiciclina 200 miligramos, dosis única, ahí, mínimo eso, y después vamos evaluando.
Entonces, tiene en cuenta ahora el típico buscamos a esa persona para evidencia. No, fíjate que lo tenés como alternativo, pero no de elección. Claro. De elección es la doxy, 100 cada 12 por 7 días, y esto también tiene una lógica. Ustedes se acuerdan, yo por ahí les voy y les vengo para que asocien, porque las lógicas son las mismas. Cuando nosotros vemos vulvovaginitis, que por tricomona hacemos dosis única, y cuando es vaginosis bacteriana preferimos 7 días. Bueno, esto es igual. El tema es que a veces son tan insidiosos, a veces no, siempre, si fuese clamidia micoplasma, son tan insidiosos y fastidiosos los gérmenes como que no se terminan muy, porque tienen sus mecanismos también, ¿no? Y aparte porque están en zonas, ustedes fíjense una uretra, como al vaso sanguíneo le cuesta un montón llegar y ese antibiótico va a ir por vaso sanguíneo o están envueltos en sus secreciones o lo que sea. Entonces, siempre cuando vos tenés pulsos diarios, tenés mucha más posibilidad de que en una dosis única, si bien hiciste un pico plasmático, se llegó a donde llegó, es una dosis. ¿Sí? Distinto es la tricomona que sí, está en un lugar, está pegadito, generalmente le da el torrente. ¿Sí? Y acuérdense esto porque para que no haya confusiones, que esto es el manejo sindrómico. ¿Sí? Después tenemos alternativas, sí, para los alérgicos a la penicilina, tenemos la alternativa de genta más ancitro o cefixima más doxiciclina. Pero bueno, en general, es raro, a los algún alérgico a beta-lactámico no, digamos, por riesgo no se pone las extracciones, que es otro grupo, pero parecido, porque uno es cefalosporina y el otro es beta-lactámico. Bueno, y esto, para que no use mucho la memoria, si yo ya tengo la confirmación que es monocóxica, el tratamiento de elección es la ceftriaxona, ¿sí? 500 miligramos o 1 gramo si el peso es mayor a 150. ¿Sí? Antes era 1 gramo, ¿se acuerdan? Antes era 1 gramo, ahora es 500, solo si es mayor a 150, 1 gramo. Y ahí tenemos lo mismo que teníamos para el sindrómico, las alternativas para los alérgicos. Y cuando es por clamidia, el tratamiento es la doxiciclina. Lo mismo, 100 cada 12 por 7 días. Estamos hablando de tratamiento. Tratamiento, no profilaxis. Tratamiento de una uretritis confirmada por clamidia o plasma, ¿sí? Lo mismo para la uretritis gonocócica. Sí. Entonces, estamos tratando del sindrómico, nos llega la confirmación del laboratorio. Ajustamos tratamiento, exacto. Lo podemos cortar. Exacto. No hay necesidad. No, exacto. Pero si fuese que nosotros a veces nos habituamos al medio en el que estamos, ¿sí? En Gran Buenos Aires, hasta que se llega a un caso, hasta que la persona accede, tiene un turno, le sacan la muestra, ya está, lo trataste 7 días con las 2 cosas. A veces, digamos, es preferible eso, hasta es más económico el uso racional, también esto también tenganlo en cuenta, chicos, la cuestión del uso racional de fármacos, no solo por el costo, sino por las resistencias, pero ustedes me dirán, ay, pero yo gasto el doble. No, me sale más caro una esterilidad, un tratamiento, una sepsis, una EPI que necesita una laparoscopía, no. Digo, esto está también revisado, ¿sí? Por ahí nosotros cuando rotamos por acá vemos que le sacan la muestra que a las 72 horas ya tengo algo, aunque sea un directo, tengo algo, un preliminar, y puedo tomar la decisión. A veces no sucede eso con los tiempos, entonces, pero es como así vos. Si viene un ajuste, ¿para qué le sirva? Bueno, por micoplasma, ahí tenemos la división entre los resistentes. A los macrólidos hay una resistencia altísima. Lo vamos a ver también con otras que vienen a continuación. Pero bueno, sinceramente esto yo lo actualicé porque como siempre les cuento, como hace 10 años vamos cambiando como con infección urinaria. Pero en este momento hay una gran resistencia a macrólidos, que en un punto hasta se están planteando la continuidad de los usos, depende de qué antibiótico. Entonces se hace esta división. Si es sensible, seguimos dando la doxi, que ya lo habíamos visto, que era lo mismo que para la clamidia. Y si es sensible, tenemos el test que es sensible. Si no tenemos el test o es resistente a macrólido, damos primero la doxi y después continuamos con moxifloxacina, ¿sí? Que ya es una quinolona. ¿Sí? Bueno, y esto es lo mismo que vimos en la uretritis, cuando sabemos que es tricomona, y sí, está indicada la dosis única, logramos que es lo mismo que hacemos para la profilaxis, ahí sería igual, tratamiento de profilaxis. Y en mujeres, no, lo que les dije hoy, que preferimos el metronidazol 12, claro, cada 12 horas por 7 días. ¿Sí? Ustedes me dicen, es trabajador sexual de súper riesgo,
no lo va a tomar, le damos los 2 gramos. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros necesitamos que lo tome. Pero si es una persona que puede elegir y continuar, preferimos 500 cada 12 por una semana. Bueno, ahí les puse las ventajas y desventajas para el abordaje de tratamiento sindrómico versus las otras ITS. Y bueno, es un poco los beneficios, todo lo que acabamos de decir. Y lo que por ahí les comento de las desventajas es que muchas veces generamos resistencia porque, por ejemplo, si es el gonococo, nosotros estuvimos dando la doxi por las dudas y por ahí alguna resistencia generamos, ¿sí? O si no es ninguno de los dos, puede que haya alguna, a veces, no sé, una sífilis secundaria que debuta con, bueno, a veces no es lo que creemos, y nosotros hicimos un tratamiento sindrómico enfocado en lo que es el 95-97% de los agentes biológicos, ¿no? Entonces, bueno, puede estar esa posibilidad de falla terapéutica. Porque estamos tratando algo empíricamente, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿De uretritis? No. Bueno. Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Bueno, ustedes saben lo que significa es una enfermedad que, según esta guía y actualizando, no tiene como demasiada actualización más la vez. O sea, seguimos utilizando los mismos criterios clínicos para pensar niveles de gravedad, de menos gravedad, y seguimos teniendo en cuenta examen físico, les diría manual, para hacer el diagnóstico, ¿sí? Obviamente que después, en función de esa sospecha, vamos a ayudarnos con un montón de métodos de estudio complementarios. Pero a priori, yo, con la persona, manifiesto un dolor abdominal en hipogastrio bajo, hago un examen físico, duele la movilización del cuello uterino, listo, yo tengo que sospechar el hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Bueno, ¿qué les puse ahí? Caracterizado por inflamación. Esto es importante. La enfermedad pélvica inflamatoria es de causa infecciosa. Eso también, no es que yo me estoy planteando, tendrá, no. Me estoy planteando que hay una infección en el tracto genital, ¿no? Bien. En el caso de la EPI, siempre lo pensamos del cuello para arriba, ¿sí? Todas las estructuras adyacentes. Miometrio, trompas, ovarios, tejido celular pelviano, parametrio, peritoneo. Obviamente que ustedes saben que en la EPI puede devenir una peritonitis, sepsis. Los microorganismos pueden ser transmitidos sexualmente, como estos, por ejemplo, que estamos hablando, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, o pueden ser propios de nuestra flora, ¿sí? Porque puede haber, no sé, el estafilococo, a veces con el uso de tampones o con el uso de algún dispositivo intrauterino, pues ya si colocamos un dispositivo intrauterino colonizado estamos al horno. Pero sí por cualquier otra, algún método de instrumentación, ¿sí? O lo que fuera, puede provenir del exterior, ¿sí? Aunque se reconoce que la EPI es una complicación frecuente de infecciones por clamidia y gonococo, el 70% de los casos es desconocida. Por eso digo que es medio frustrante, porque es como que no terminamos de saber y los tratamientos empíricos son para lo empírico, volviendo a lo mismo, ¿no? Pensando cuáles son los gérmenes de transmisión sexual y propios de la flora que nos pueden afectar, y eso sería, ahora lo vamos a ver, el tratamiento empírico, ¿sí? No es por ahí una infección que digamos el 90% es el gonococo, o la uretritis, no, ¿sí? Por eso es importante. Que sepan que la mayoría de las veces, no. Y que siempre lo tratamos como polimicrobiano. Nunca pensamos que tiene un solo germen, ¿sí? Ah, no, me apuro, chicos, me apuro, va. Bueno, esto. La EPI la clasificamos en aguda, menos de 30 días, ¿sí? Intermedia y crónica, ¿sí? Esto se lo puse porque es importante pensar, fíjense la lógica, lo mismo. ¿Qué es lo que tiene manifestación aguda? Lo mismo que la uretritis, ¿sí? Generalmente son las bacterias, chicos. Las bacterias generalmente se hacen notar dónde están, ¿sí? Entonces, vamos a pensar siempre en gonococo, clamidia, micoplasma, por eso hasta 30 días, no lo vamos a pensar en 7. 7, el gonococo. Pero después tenemos 20 días más de periodo de incubación y ahí sí las otras bacterias van a aparecer. Pensamos en todos los mismos patógenos de las vaginosis bacterianas, porque bueno, es una cuestión de continuidad. Si están en la vagina pueden subir. Los patógenos respiratorios, que bueno, ahí tenemos que tener una bacteriemia un poco más jugado, pero bueno, está en la bibliografía y lo tenemos que decir, como el Streptoneumoniae, el Streptopiógenes y el Staphylo aureus, lo hemos visto y ha sido grave, el Staphylo, ¿no? Y después otros patógenos entéricos, puede haber alguna fístula, puede haber alguna contaminación, puede haber situaciones que hagan que floras del intestino o del abdomen intraabdominales pasen
Bien, subclínicas muchas veces quedan en el medio, la clamidia y la... Hola, Doc. ¿Por qué? Ah, bueno, sí. Pero igual tengo que hacer una flecha a partir de ahora. Bueno, la clamidia, esto que hablamos de subclínico, porque como hoy les dije que era fastidioso, insidioso, por ahí tarda, y yo digo, no lo descarto, porque puede dar este cuadro silencioso, sobre todo en las mujeres, que después debute con directamente la esterilidad, el pegotamiento de trombos. Bueno, y la Neisseria gonorrhoeae, que nos queda ahí en el medio, y después para pensar, en más de 30, ya es Mycoplasma tuberculosis y algunas especies de actinomyces. Raro también, raro, porque además, como les cuento, cuesta un montón obtener el rédito bueno para ver qué gérmenes generan. Bueno, ahí les armé todos los factores de riesgo, se los dejo, los ven ustedes, son factores de riesgo asociados a EPI, que van a ser parecidos a todos los de las otras ITS, ¿no es cierto? Una mezcla de todas las demás. ¿Sí? Están relacionados a datos demográficos, al comportamiento sexual, esto es igual que lo que vimos para uretritis, para que no se mareen, los factores de riesgo son iguales. Por ahí para EPI, el bajo nivel educacional, por esto de que muchas veces consultan tarde o no le dan como demasiada relevancia a los síntomas, porque muchas veces comienza como insidioso y cuando van o ya hay defensa abdominal o ya está como avanzado el cuadro de la enfermedad pelóica inflamatoria. Relacionadas a la enfermedad actual, es toda la clínica, lo mismo, si yo tengo dolor, como les dije hoy, dolor a la movilización, hay secreción, hay fiebre, ni hablar si hay fiebre, ¿no? Eso divide también bastante las aguas. Bueno, el diagnóstico es, como les dije hoy, no hay mucha actualización, sigue siendo el mismo de hace 30 años, ¿no? Es un dolor abdominal bajo, en hipogastria, y lo característico es el dolor a la movilización del cervix, que la gente puede venir por dispareunia, ¿no? También puede venir por dispareunia, nosotros lo terminamos de ni hablar si tenemos dolor uterino o en el tacto ya vemos masas anexiales o, bueno, a veces se ve abombamiento que es un festivo de colección, mucho dolor, obviamente que ya ahí el estado es mucho más toxémico. Bueno, lo mismo. El agregado de criterios adicionales como la fiebre, el dolor abdominal, y otras herramientas diagnósticas que ya son como de más a menos, la ecografía transvaginal y la laparoscopía cuando sospechamos ya un nivel, un compromiso intraabdominal. Ahí están los estadios, que se los puse para que los recordáramos, del 1, que es bien local, a la peritonitis, que es el tratamiento ambulatorio. Fíjense el tratamiento ambulatorio, como dijimos, polimicrobiano. Y polimicrobiano lo mismo que vimos para uretritis, ¿sí? Lo mismo, más el metro, recuerden que el metronidazol, cubrimos todos los anaerobios también, lo damos para la vulvovaginitis, o sea que sería, fíjense, como un empírico, si sospechamos que tiene la uretritis, la vulvovaginitis, tiene todo, ¿sí? Y acuérdense, el mismo ajuste de ceftriaxona si pesa más de 150 kilos. Bueno, alternativo para los alérgicos a la cefalosporina, recuerden que reemplazamos, exacto, la ceftriaxona por una quinolona. Bueno, los criterios de hospitalización que se los puse porque son importantes, porque recuerden que eso también es un criterio. Y las preguntas muchas veces son, digamos, más allá del antibiótico, porque no me puedo quedar con una EPI y darle el antibiótico y dejarla ambulatoria si tiene signos de riesgo o de derivación. Y ahí están todos. Pero la fiebre, para que se acuerden, es la clásica, ¿sí? Bien. Y ahí está el tratamiento parenteral para los casos de internación, ¿sí? No es muy distinto, pero cambian las dosis. No vamos a tomar mucho dosis. Si puedo definir la diferencia cuando indico parenteral, cuando indico más. Bueno, la transición a la terapia oral, que a mí siempre me gusta darla para que ustedes sepan qué criterio, porque esto tiene que ver con el alta, tiene que ver con un montón de cuestiones, la leen ahí, ¿sí? 48 horas. Eso es parecido para todos, como cuando pasamos de pielonefritis a viola. Bueno, el tratamiento quirúrgico debe considerarse con shock séptico, digamos, diagnóstico de colección, de absceso, ruptura ovárica. Bueno, el herpes genital. Va rápido el herpes genital, va rápido, Doque. El herpes genital es una infección. Esto es importante, puede ser sintomática o asintomática, ¿sí? Pero generalmente cuando es sintomática, tiene mucha clínica y el diagnóstico es bastante claro, ¿sí? El herpes simple tiene un periodo de incubación rápido, como hablábamos del gonococo, pero en algunos casos puede durar un poco más. Y generalmente también la persona viene con la manifestación y viene con el antecedente. Identifica, porque justo también es en general personas de contacto,
Entonces, generalmente la persona viene, además genera mucho más dolor, porque, por ejemplo, el gonococo es el susto de la descarga purulenta, pero acá hay muchísimo dolor, porque, bueno, la clínica lo mismo, son vesículas en ramilletes de contornos policíclicos, es un herpes, no es distinto al de cualquier lugar de la piel, solo que en la zona genital genera muchísimo dolor por roce, bueno, obviamente porque está expuesto a orina, y entonces esto genera muchísimo dolor, y acuérdense que es el típico, porque es el principal, esto se también, es el principal agente etiológico de úlcera genital. Después viene la sífilis, el que por el magnerio, todo lo, pero es el principal. Y la diferencia de esto es que duele. Vieron que siempre decimos el chancro por ahí gigante, mide 3 centímetros por 3 centímetros, pero ni se enteró la persona. Acá pueden ser chiquititas, súper dolorosas, ¿sí? La persona está muy incómoda y acuérdense que se acompaña de las adenopatías. Está muy inflamado todo. ¿Sí? Muchas veces tienen ganglios de mucho tamaño, porque bueno, está haciendo la defensa local. ¿Sí? Bueno, hay un 30% que no es mucho, pero que puede pasar, que tiene compromiso el estado general. Fiebre, decaimiento. Ahí les puse, ¿ven? Es la causa más frecuente de úlcera genital. Bueno, el diagnóstico del hecho de la lesión, la muestra, sí, y ahí están todos. Fíjense que ahí están todos. Lo ideal es la PCR, no lo tenemos en todos los lugares, pero bueno, es importante epidemiológicamente tipificarlo, si es el tipo 1 o el tipo 2. Y bueno, les puse mucha información, lo pueden ir leyendo, porque me interesaba también lo de la terapia supresora, pero lo que, para ir cortando, si es que se tiene que ir, acá lo importante del herpes es saber que lamentablemente es una enfermedad que no vamos a curar. Esto es como el que sabemos ¿sí? Es una enfermedad que va a quedar latente y también es una enfermedad que cursa con muchas recurrencias. Entonces eso también se lo tenemos que informar al paciente para que no espere en algún momento de inmunosupresión generalmente que pueda aparecer otra vez, y que también es importante, la guía lo dice, ustedes leanlo más en detalle, la cuestión de lo ético de poder decirle a un compañero, una pareja sexual, que tenemos el herpes, porque bueno, no sabemos en qué momento al otro le puede despertar, o en qué momento a mí se me está despertando y estoy asintomática y estoy contagiando. ¿Sí? Queda un estado de portador, lamentablemente, como. Pero bueno. El aciclovir, como ustedes saben, existen resistencias también a aciclovir. Ahora se lo puse en el nombre para que lo sepan, pero generalmente el aciclovir es la droga de elección, ¿sí? 400 miligramos, 3 veces por día, 7 a 10 días. Y si no, el valaciclovir, que tiene la misma efectividad, 1 gramo 2 veces por día. El tratamiento del dolor es esto, puede hacer, digamos, el tratamiento, ustedes saben que sin tratamiento igual va a sanar, digamos, como el del labio. Simplemente cuando nosotros tomamos la decisión de dar aciclovir para cortar el herpes, tiene que ver con disminuir los efectos secundarios, que son el dolor neurológico, como por ejemplo cuando vemos el Zoftar, lo damos porque va a quedar un dolor neurológico, o el acortamiento de las lesiones. Se destechan más rápido, se cicatriza más rápido, y cuando es un dolor, uno en el labio lo puede tener al aire, pero cuando es una zona genital, es muy incómodo. Entonces, el tratamiento tiene que ver con acortar el periodo de la vesícula, la costración, el lecho, secar el lecho y la costra, que se ve que se acorta. ¿El aciclovir o el valaciclovir? No, el que tengas a disposición. Sí, no es que usas uno porque sos alérgico al otro, no. Exacto, no, el Foscarnet. Y ahí tenemos el tratamiento supresivo, ¿sí? Que se lo damos ahí también, dependiendo del número de episodios y las activaciones de los episodios. Y estamos hablando de personas que no viven con VIH también, ¿sí? Eso en herpes para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos el Foscarnet. Y en las personas que viven con VIH les puse, es el mismo esquema, pero más dosis, un poco más de días, para que lo tengan en cuenta. El concepto sería que hay enfermedades como las uretritis, que las tratamos igual, viviendo con VIH, no viviendo con VIH, y otras como el herpes que no, que lo tratamos diferente. Exacto. Es raro igual también. Pero bueno, hay pacientes, lo mismo volvemos a la primera filmina. Es clave el interrogatorio. Si una persona nos dice que está con tratamiento supresivo, por ejemplo, y viene con la úlcera, y tengo que sospechar. Sí, porque está con tratamiento y viene. Esto es muy común de ver también en las personas con alteraciones de inmunidad, y por ejemplo lo vemos con la cándida, que decimos, no es resistente, no es resistente. Sí, a veces entre tratamiento supresivo, múltiples causas, es resistente. Bien, bueno, sífilis. Sífilis
La vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, ustedes saben que sífilis es otra infección de transmisión sexual, lo vamos a ver igual más amplio, hay otro teórico específico de sífilis, es de esta guía, o sea que vamos a tomar esta guía, sífilis, no vamos a tomar otra, para que lo tengan en cuenta. La transmisión es por vía sexual, pero ustedes saben que también está la perinatal, que la vemos en perinatales, pero no hay que olvidar esa vía de transmisión, porque es la que cuando nos olvidamos que está la sífilis, porque está tratada, o porque no la tratamos, pero la tenemos latente, es la vía de transmisión vertical, que es la que después nos genera la sífilis perinatal, ¿sí? Bien. Bueno, esto ustedes lo saben, que la dividimos en temprana y en tardía. Dentro de la temprana, lo que usamos como punto de corte, y esto es importante, también hoy en el final hubo preguntas de sífilis, es el año, ¿sí? Del año para acá, del año para allá. No le damos más vuelta, porque después entramos a dudar. Del año para acá, del año para allá. Sífilis primaria, sífilis secundaria, la sífilis latente temprana. Y tardía tenemos la latente tardía y la sífilis tardía, o la neurosífilis, bueno, a partir de ahí todo lo que sabe de invasión, ¿no? Bueno, la sífilis primaria es la primera lesión aguda, es donde vemos la úlcera que de todo el mundo habla es en la sífilis primaria. Acuérdense que aparece en las zonas de contacto, y la mayoría de las veces no la estamos viendo más en lo genital, la estamos viendo perioral. Por eso que es importante, no sé si interesante, sino importante, esto cuando hablamos del HPV o no, porque hay lesiones que son bastante indistinguibles entre el papiloma y la úlcera, porque después se generan lesiones hiperqueratóxicas, entonces es importante preguntar la vacunación que la vimos al principio también, ¿sí? Bueno, esto es, aparece la lesión, no duele, es fea, impresiona, pero no duele, ¿sí? En las mujeres muchas veces pasa desapercibida, en los hombres no, o en las mujeres si es en mucosa sí, pero si es en mucosa vulvovaginal no duele, no se entera, ¿sí? Eso es un episodio agudo que dura los primeros 15, 20 días y que empieza a evolucionar las primeras semanas, post contacto, ¿no? Post infección. El chancro se autolimita en las 4 o 6 semanas, o sea, en un mes generalmente. Bueno, obviamente, que si aparece, o porque la mujer se acercó a decir que tenía una relación sexual no protegida, bueno, perdón, la persona se acerca, o porque lo vimos y hacemos el tratamiento, perfecto. Ahora, no lo vimos, no se acercó, lo dejó, se fue curando, colgó, listo. Sigue la evolución de la infección, ¿sí? Sí. La sífilis secundaria es el caso que evoluciona después, mínimo después del mes, entre el mes y los 2 meses, de ahí para adelante, ¿sí? Bueno, la sífilis secundaria son todas las reacciones que tienen que ver con el crecimiento de la bacteria, la espiroqueta. Acuérdense que lo que más vemos es alteraciones, caídas de cabello, manchas en la piel, pero lo clásico, lo característico es las lesiones palmoplantares, ¿sí? Porque, por ejemplo, se marearon con eso. Es lo clave, o sea, mirar las manos, que aparte son pruriginosas, la gente va, en algunos casos son pruriginosas, en otros no tanto, pero a la gente le llama la atención y son lesiones típicas, como si fuesen en quemadura de cigarrillo, solo en las manos y en los pies, solo en las palmas, ¿sí? Entonces eso es característico. Después hay otras, como cefalea, pérdida de peso, bueno, que son súper inespecíficas, pero hay algunas como las patologías del cabello, las alopecias en parche, que son características. La latente temprana es la que se detecta por pruebas de laboratorio, no por clínica, pero antes del año, ¿sí? Para que no se mareen. Y la otra es la que se detecta después de la latente tardía, ¿sí? Listo. Lo mismo que les dije, luego del primer año de adquirido. La terciaria degenerativa, que casi no se ve, pero en algunos casos se ven, que es ya la neurosífilis, los gomas sifilíticos, otras cosas que antes estudiábamos que no se ven más, pero que a veces, digo, sucede que lo vemos. Bueno, neurosífilis, para que sepan que está y amplían con la guía, ¿sí? Bueno, ahí les puse porque me puse a leer y era como diferente, pero se las dejo para que lo lean ustedes. No es lo mismo la sensibilidad. Ustedes saben que hay pruebas treponémicas y no treponémicas. Y ahí esto me gustó porque las compara. Entonces, ¿por qué nosotros usamos las no treponémicas para el cribado, perdón, y por qué confirmamos después con las pruebas treponémicas? Y ahí está un poco la explicación, me pareció claro. Pero bueno, tenemos el algoritmo que hablábamos hoy, donde más o menos ya se nos dividen las aguas, ¿sí? ¿Qué hago con una prueba no treponémica? Necesito la confirmación. Si la confirmo con una treponémica, ya está, ¿sí? Si no la confirmo, digamos, si la confirmo y me da negativo, lo descarto porque es más específica la prueba treponémica que la no treponémica, ¿sí? Para que no se mareen después. Y acá es al revés. Cuando lo que tenemos reactivo es la treponémica, ¿qué sucede? Bien. El tratamiento que ustedes lo saben, ¿sí? Pero esto también, ya terminamos.
el tratamiento que es la penicilina y que si no es alérgico y que si es alérgico a la penicilina tenemos un plan B, pero si está embarazada, no. Si está embarazada tenemos que hacer el tratamiento, la internación para desensibilizar y después sí o sí aplicar las dosis de penicilina. ¿Sí? Esto es importante porque acuérdense que esta guía apunta mucho al colectivo LGTB+, a las personas trans. Entonces, esto es importante porque muchas veces hay personas que tienen prótesis o que tienen determinadas siliconas o productos que no se puede generar el punzamiento glúteo, es lo mismo el punzamiento deltoideo, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahí tenemos las dosis, según primaria, secundaria, terciaria. Y esto es lo que habla de la reacción de Harris-Schleimer, que hay que explicarlo, sobre todo si sospechamos no en el agudo, sino en la secundaria o las latentes, ¿sí? Porque ustedes saben que esa reacción de Harris-Schleimer es que le ponen la penicilina y teníamos las espiroquetas por todo el organismo y generamos una reacción inflamatoria generalizada en lugares que nada que ver, o sea, pero es sistémico, es porque esa lisis bacteriana genera la respuesta inflamatoria, como la describe el doctor, que viene todos los que vienen y hacen percha, bueno, se genera toda esa inflamación. Entonces la persona te dice, che, me dio esto, estoy peor, tengo fiebre, estoy brotado, si estaba brotado en un lado, estoy brotado todo el cuerpo, tiene que ver con eso. Que la vemos solo ahí. Y ahí les dejé la bibliografía y la descargan, que es la guía, ¿sí? Es la última actualización de la SADI 2025, no hay nada nuevo por ahora, así que bueno, igual cualquier duda, entonces, ¿sí? Muy bien.